están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Una semana todavía rara en la que nos cuesta acomodarnos porque cuando comenzó ya llegó a la mitad, ¿sí? Pero es solamente esta primera semana y después las cosas se van a ir poniendo en orden. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿cómo estás, Toto? Un saludo a la audiencia. Además de eso de que te acostumbras, viste, a los feriados y de repente acabó. Claro, y después los fines de semana se vuelven a cortar y otra vez la cuestión de que el lunes... Están los que se van de vacaciones, pero los que no... Sí, como que, el querido compañero, bueno, querido es protocolar, ¿verdad? Felipe Goroso. ¿Dónde se fue? ¿A Ibiza? ¿Dónde se fue? No. Creo que sí. Estaba en estos primeros días inaugurando la piscina de la casa. Sí, puede ser. Hasta que porque tiene una cuestión de con su avión privado hasta Sao Paulo y ahí toma un jet. También estaban alquilando el charter para ir hasta Ibiza. A pasar ahí justamente, bueno, el que puede. Ibiza, Canarias, no lo entendí muy bien porque la verdad que es difícil. No había señal. Tratar de averiguar, ¿verdad? No. Para qué tanto también uno va a querer, ¿verdad? ¿Cómo estás, Pedro? Fotos, por lo menos, de la inauguración. Claro, le mandan, por favor. Una fiesta de alto nivel. Nos cuentan, Así que bueno. Bueno, Pedro, y vos preparando tus vacaciones vas de nuevo como todos los años también al Perú, en el hotel donde sos accionista, y ahí vas en una zona de alto desarrollo inmobiliario y turístico, como Punta Arenas, ¿verdad? No, Punta Sal. Punta Sal. Es una zona que está en la frontera entre Perú y Ecuador. Y como está cerca de Ecuador, obviamente, ahí el verano es ahí todo el año, ¿no? Luego de las recomendaciones de Sandra, tengo que decir que lo incluí a mi lista. Sí, es muy lindo. Punta Sal. Muy lindo. Un lugar muy lindo en donde... Buena vendedora, Sandra. Sí, estas cuestiones de membresía que uno compra en los hoteles, sí. Pedro hizo uso de esa Así es que Pedro, opción y compró una membresía. Vamos a negociar después. Bueno, así que, ¿cuántos días, Pedro? ¿15 días? No, este año 10 días, creo. 10 días, sí. Solamente 10 días, basta porque me guardé algo para un evento muy especial que va a ser a mitad de año. Muy bien, sí. Que estás ahí en veremos si es que vas o no. Y no creo que para abril justamente están las elecciones, ¿no? Claro, entonces está ahí. Exactamente. Además de esos viajes express. Esos son de negocios y trabajo acá para este prestigioso canal. Los viajes canal. express que hiciste en este año que los pasó. Los mismos que vos hiciste con tanto sacrificio y viste claro, que supuesto, claro que negocios. sí, o sea que esos son así, ¿no? Solo que los tuyos eran tipo de arrebatos, de arranques así, decir, señores, hoy almuerzo en Corrientes. Se da justamente la casualidad que son esos viajes así de arrebato. Sí, vas y venís al mismo día y te invitan a almorzar y bueno, en fin, a por supuesto. Claro, pero nada programado, ¿no? Pero uno de esos hombres que se levanta sin rutina todas las nunca mañanas. Sabe en qué país va a almorzar. Claro, y abre el balcón de su departamento Smart en una coqueta zona de Asunción y dice: sorprendeme hoy, lunes, martes, miércoles, el día que sea, ¿verdad? No, y él va a cambiar. Mira que la gente le va a creer, se va a creer eso. Sí, la cara de los entrevistados deberíamos hacer un paneo un día. Mientras escucha, revisemos cuánto está aportando. ¿Verdad? Con tanto lujo, revisemos cuánto está. Sí, hay que revisar un poco el aporte. Sí, el aporte de la caja jubilatoria de paso. ¿Verdad? A propósito de. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con previsión social, con fondos, con caja, con jubilaciones, con reformas, si es que se tiene que hacer. Un tema que nos planteamos en algún momento, pero lo volvimos a hacer porque una situación regional nos adelanta un posible escenario también en otro país, que era lo que ocurría en la Argentina. En la Argentina, justamente, se dio la reforma del sistema previsional en medio de, bueno, obviamente, de grandes tensiones. Entonces uno se pregunta si es el camino o no. Los mismos que criticaban lo hacían por una cuestión política, porque se sabía que el sistema así como está, y a pesar que allá tienen un vasto sistema de jubilación privado, que no funciona como ellos querrían, pero el sistema de jubilación público o la caja de jubilación pública necesitaba una reforma para que siga teniendo ese sistema de reparto de acá a 20, 30, 40, 50 años. Exactamente. Para que sea sustentable. Sí. Un escenario que, según dicen, se podría presentar en nuestro país en 20, 30 años, y para evitar esa situación dicen, bueno, impulsemos las reformas ahora. Y un detalle nada más para conectar, Toto, porque creo que es importante remarcarlo, y es que en Sin Vueltas vamos viendo diferentes aristas, porque hablamos de la situación jubilatoria, es decir, de la situación de la actual, cantidad, digamos. Claro, pero del bajo porcentaje de personas que están cubiertas, digamos, por algún tipo de pensión también, lo que es, pero también hablamos en algún momento
del bono demográfico y cómo están tan conectados los temas, porque al hablar de la preocupación de la caja, justamente decimos que va a llegar un momento en el que el pasivo sea mayor que el activo y ahí es donde va a venir el problema. Lo que de algún modo decimos es, bueno, hablemos ahora de cómo se está proyectando eso para no esperar al problema. Tanto se habla y no son temas separados, digamos, finalmente todo hace a lo que es a nuestra sociedad y a la proyección que tenemos como país. Siempre teniendo en cuenta lo complicado que es Sí, hablar claro. en temas a largo plazo, Claro. cuando hay algunas cuestiones que son urgentes en el presente, ¿verdad? Y cuando nos Entonces, caracterizamos por no tener políticas de Estado que se Exacto. mantengan, También. en general. En general, ¿no? Sí. Está con nosotros Benigno López, que es titular de IPS. ¿Cómo está, Benigno? Gracias por acompañarnos. Primera vez en el programa. Sí, No. primera vez en el ¿Sí? programa. Sí. Ah. Un gusto estar con ustedes, un saludo a la audiencia y a Bueno, los panelistas también. Decíamos, ya lo vamos a saludar también, decíamos lo difícil que a veces es, y sobre todo en el IPS con la complejidad que significa estar por separado el tema jubilatorio con el tema de salud, pero están unidos al mismo tiempo, un híbrido interesante en su momento y hoy a estudiarse si continúa siendo tan interesante como cuando todo esto comenzó. Y dentro de ese microclima y ese mundo que es IPS, pensar a 20 o 30 años en una reforma jubilatoria. Ahora imagino que dentro de esa complejidad a veces es muy difícil ver reformas de fondo para ese tiempo, ¿verdad? Sí, no es fácil porque lo urgente es lo que hoy está marcando la agenda y lo urgente hoy es el déficit que tenemos en el programa de salud, ¿verdad? O sea, las carencias que hay por infraestructura no realizadas o los medicamentos que no están al día o los insumos que faltan. Entonces, eso nos lleva hoy, tratar de resolver o acortar las brechas nos lleva mayor parte del tiempo, pero también estamos pensando en las jubilaciones, ¿verdad? Yo soy un convencido de que estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias para evitar una situación como la Argentina y sobre todo para evitar una clásica discusión entre derechos adquiridos y derechos en expectativa, ¿verdad? Si se toman las medidas hoy, las cuestiones o las decisiones que se puedan tomar y que van a afectar en 20, 25, 30 años, no le van a afectar a ninguno de los activos que están hoy empezando, ni a ninguno de los jubilados que están hoy percibiendo las jubilaciones, sino que va a ser un set de medidas y de encuadres jurídicos que van a tener su efecto dentro de 30 años recién a las personas que están entrando a trabajar a partir de hoy. En la medida que se demore la toma de decisión, va a ocurrir lo que dijeron, los pasivos van a ser mayores que los activos, el bono demográfico, que es una bendición hoy, se va a convertir en una maldición, y cuando se tomen las medidas típicamente paraguayas en el momento de la crisis, seguramente sí se van a afectar derechos adquiridos y van a ser muy, muy dramáticas, ¿verdad? Ya no es una historia que estamos contando de algo que nunca ocurrió, ya ocurrió. Aquellas personas que tienen la experiencia en la caja bancaria sufrieron el corte de su jubilación, o sea, una jubilación de X millones, pasó el jubilado a recibir la mitad, ¿verdad? Con eso se financió de nuevo la caja, más un aporte del Estado, que al final siempre es un problema fiscal. Se pudo revertir de alguna manera la situación hoy y también se incorporaron algunos nuevos colectivos a la caja bancaria y dio una situación superavitaria. Pero en general, todas las cajas en Paraguay reflejan el mismo problema de que es un tema a discutir. O sea, yo creo que como sociedad tenemos que ser lo suficientemente maduros para encontrar una fórmula que permita no alterar ningún derecho adquirido. O sea, las reglas como están hoy se seguirán cumpliendo hoy, pero las reglas a 30 años sí las que se verán de alguna manera modificadas en cuanto a un diverso mundo o menú de opciones que te da la literatura moderna. Ya vamos a profundizar el tema de IPS y porque decía hace rato que habría que revisar a ver cuál es el modelo a seguir o cuál es la transformación que tiene que tener. IPS no hace políticas públicas de salud. De hecho, no es salud pública como conocemos todos. Es un sistema relativamente privado, pese a ser del Estado, en donde necesita captar clientes. La necesidad de IPS hoy, de la caja jubilatoria y de la caja también de salud, es captar nuevos clientes y eso significa formalizar el mercado que no corresponde a la visión de IPS. O sea, IPS no puede hacer políticas públicas para formalizar la economía. Puede trabajar en algunos puntos. Por eso también a lo mejor una transformación de la carta orgánica de IPS podría colaborar un poco para acelerar este cambio, ¿verdad? Yo creo que IPS debería trabajar de manera coordinada con el Ministerio del Trabajo en encontrar esas políticas públicas que permitan una mayor inclusión en la seguridad social.
como se entiende en IPS. IPS te provee una seguridad social con el concepto que se conoce de la cuna a la tumba, salud y jubilación cuando dejaste la vida activa, ¿verdad? Y se tiene que encontrar la forma que permitamos incorporar a mayor gente dentro de la seguridad social. Hoy llegamos al 22%, 23% como mucho, de la población económicamente activa, y hay un mundo de gente que no tiene seguridad social, y hoy la seguridad social es un derecho básico fundamental, que vos tengas acceso a una salud de una manera accesible y de medicamentos y cobertura importante, es un derecho humano básico, ya te diría hoy. Y el acceder a una jubilación digna el día que dejaste de trabajar y que se refleje todo el aporte que hiciste en tu vida activa también. O sea, lo que yo no entiendo y no veo cómo podemos seguir con la Carta Orgánica pensada en el 40, con un sistema económico y político diferente, con los nuevos desafíos que tenemos hoy. Y tenemos que encontrar la solución, o sea, y tenemos que empezar a discutir. Mi miedo y mi temor es que las medidas se demoren en tomar, porque no es algo simpático, no es algo agradable, no es algo que te da votos, no es algo popular. Que hoy puede ocurrir, o sea, es algo que el que piense en esto se convertirá en un estadista realmente, porque impactará en 30 años. Tampoco no lo va a votar nunca. Claro, hoy vos no podés tener una discusión porque hay muchos intereses creados y muchas malas interpretaciones y mucha opacidad en el pasado en IPS, que también impide tomar medidas que permitan dar más transparencia y más aceptación en cuanto a sus políticas. Complicado. Está con nosotros el economista Elías Gelay también. ¿Cómo estás, Elías? Gracias por acompañarnos. Bien. También primera vez en el programa. Primera vez en el programa. Le pregunto a los dos porque tenemos un viejo abonado después que los vamos a saludar en un rato. Hace oficina, me contaban ya acá cerca. No, yo creo que en este mes de enero que hay menos trabajo, nos hicimos de tiempo para venir, porque no es la primera vez que me invitan. Claro, Lastimosamente, antes no pude asistir. Bueno, te agradecemos por estar. ¿Cómo podemos hablar, o cómo podemos hacer un programa para hablar de este tipo de cosas, de jubilación y de pensiones y demás, cuando todavía no pudimos pasar la barrera de formalizar la economía o los vínculos laborales, y ni qué hablar después de una cantidad de otros derechos que vienen después, ¿verdad? Nos quedamos tantos años discutiendo sobre el impuesto a la renta personal, si era formalizador, era recaudador y demás, que no llegó todavía al punto que tenía que llegar, y esto ya nos avasalla hoy, ¿verdad? Porque 10 o 20 años en una concepción de Estado son 2 días o 2 semanas, ¿verdad? Así mismo. No, realmente, yo creo que se ha ido avanzando mucho en el proceso de formalización. Si uno ve los números de IPS hace 10 años y los compara con lo que es hoy, realmente se ve un avance muy importante en ese proceso de formalización de la economía paraguaya en general, digamos, ¿verdad? Pero es un proceso, no podemos parar este proceso, entonces lo que tenemos que hacer es definitivamente, yo también estoy con la idea de que hay que hacer los cambios ahora, que todavía hay tiempo. Comparto plenamente el problema o la bendición que tenemos hoy del bono demográfico, que realmente se puede convertir en un problema muy grande. Y no solamente reformar lo de IPS, o sea, acá hace falta realmente una reforma total de todo el sistema de jubilación y empezar a incorporar prácticas que se utilizan afuera. O sea, hoy nosotros, si bien tenemos un mercado financiero todavía poco desarrollado, podemos empezar a ver un poco lo que se hace también afuera y empezar a tratar de imitar, digamos, modelos. Yo estoy más enfocado en la gestión de activos, en la administración de fondos, digamos, entonces vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer y que, bueno, hay que ir tratando de llevarlas eso a nuestro sistema para realmente poder empezar a tener gestores de fondos de jubilación mucho más sofisticados y más eficientes, digamos, que finalmente es justamente para beneficio de toda la población, ¿verdad? Como mencionaba Benigno hace un instante, la seguridad social es un derecho básico fundamental hoy, y en otros países incluso sin entrar dentro de ese sistema no podés entrar al mundo laboral. Acá parece que es a la inversa, si primero no trabajás no podés entrar en el mundo porque se tiene eso de déficit en salud pública, ¿verdad? Que siempre es un problema. Bernardo Rojas, hablando decíamos, de viejo abonado con nosotros. Bernardo, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Borrón y cuenta nueva porque estamos en un nuevo año. Nuevo año. A partir de ahora, digamos, de cero no nos quieras empezar a cobrar tu presencia en el programa, por favor. No, voy a esperar a fin de año para cobrar. Vamos a ir sumando a ver si a fin de año llegamos al cupo. Con aguinaldo. Bernardo, ¿y cómo ven desde la central de trabajadores estas transformaciones que también
son necesarias a futuro, pero ustedes están en la misma temática de todos, ¿verdad? Luchando por el ahora, por este momento, por este día y por las reivindicaciones que son urgentes hoy, ¿verdad? Sí, nosotros hace tiempo venimos manifestando la necesidad de una reforma de la previsional en nuestro país. Resulta que el Instituto de Previsión Social no es la seguridad social del Estado paraguayo. Esta es una previsional semi-privada que está solventado por trabajadores y empresarios. Acá el que no es trabajador dependiente no tiene seguridad social, salvo que esté en el sector privado y tenga la plata para pagar, pero el que no es trabajador dependiente no figura en el IPS. Y cuando vos sos trabajador dependiente, nadie te pregunta, ¿te querés asociar a la seguridad social del IPS? Sino que automáticamente y por ley ya te descuenta y ya sos asegurado. Entonces, nosotros decimos de que el error garrafal es en la estructura del IPS. El IPS no está administrado por sus verdaderos dueños, está administrado por el gobierno, no es ni siquiera por el Estado, sino por el gobierno. Y administra una persona, y esto lo venimos diciendo y coincidimos plenamente con la gente de la UIP y de la FEPRINCO en que tenemos que modificar la Carta Orgánica del IPS para que pueda pasar a manos de su verdadero dueño. O si no, vamos a seguir en esta manera, porque acá todo lo que es IPS está a cargo del presidente de la República. No es la primera vez que digo esto, varias veces ya dijimos acá y dijimos también en el Ministerio del Trabajo, le dijimos al gobierno también que la necesidad es modificar la Carta Orgánica del IPS y que quede en manos de sus verdaderos dueños el Instituto de Previsión Social. Su nombre te dice todo, Instituto de Previsión Social, no es la seguridad social del Estado paraguayo, en donde la salud pública tiene que funcionar para que vos tengas acceso a una seguridad social completa. En otros países, yo hace poco estuve en un congreso en Canadá y fuimos justamente a ver el tema de la seguridad social y vimos de que ahí no existe un instituto de previsión. Existe la seguridad social que vos pagás con tu impuesto, ya está pagando la seguridad social, entonces al recurrir a la salud pública o a los hospitales públicos, tenés todo libre. Nosotros sostenemos también de que este sistema de reparto y solidario que tiene el IPS es fundamental para nosotros. Se tiene que cuidar esto. Nosotros queremos cuidar eso. Pero se tiene que entender bien que este no es la seguridad social del Estado paraguayo. El gobierno tiene que hacer funcionar la salud pública para que el IPS funcione bien. Si la salud pública no funciona, si los hospitales no tienen insumos, no tienen médicos, no tienen cama, no tienen nada, ¿cómo va a funcionar? Entonces, es sumamente difícil la situación. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a la modificación de la Carta Orgánica. Y tampoco la solución no está en, por ejemplo, en tocar las cajas de jubilaciones. Especialmente la caja de jubilación del IPS no se puede tocar y no se puede dejar a cargo de un superintendente. Si va a ser modificado, nosotros por ejemplo dijimos en la UIP cuando hicimos un encuentro, dijimos de que nosotros no estamos en contra de que haya una administración única de la caja de jubilaciones, pero tienen que ser administrados por sus verdaderos dueños, no puede ser administrado por una persona otra vez. Ahí es lo que sonamos nosotros. Entonces tenemos que administrar, tiene que ser una administración tripartita, así propone la OIT. Y la OIT también propone el estilo de seguridad social que necesitamos. Entonces, IPS tenía 450 remedios que le daba a sus asegurados. Hoy tiene 180 por ahí. Se eliminó todito. Y se eliminaron los medicamentos más caros, los oncológicos, por ejemplo. Tienen que comprar ahora. Si vos tenés cáncer y no tenés para comprar el remedio, además no. Y nosotros vemos que es importante porque ustedes son todos asegurados al IPS. Sí, sí. Obligatoriamente. Pero ustedes no usan IPS. Por ahora. Yo, depende.
No, yo no le he visto nunca a usted ir a formar fila a las 4 de la mañana. Si no me voy al 12 de junio, Ay, pero no está tampoco todo ¿verdad? el Si día, no me voy al ¿verdad? 12 de junio para alguna consulta que tengo, voy al sistema de seguridad privada que tengo gracias a mi señora que le mando. Entonces un aporte que están haciendo Ananagua. para que yo tenga acceso a esa atención. Ustedes aportan para que yo tenga acceso, yo aporto también para que otro tenga acceso. Entonces es solidario, por eso es que es importante mantener el IPS y modificando su carta orgánica. Sé también que se está o iniciaron conversaciones sobre el concepto de seguridad social en Claro. nuestro país, de diferentes sectores. Yo creo que el IPS también está dentro de esa mesa de conversación, así que lo vamos a plantear a la vuelta de la pausa y va a preguntar Pedro por obvias razones que ya le voy a explicar en la pausa. Si pausa, Bueno. yo hablo. Somos noticias, somos deporte, somos debate, somos tu compañero de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés la información del mundo de deporte y acompañamos tus tardes con las novedades del día, porque nos gusta acompañarte, porque somos Radio 1, somos uno Para todos. para todos. Una sorpresa esta mención al comenzar lo que... Pero claro que sí. Bueno, ¿te vas a vacaciones desde la radio también? Sí, Ah, Todo ya juntos. está todo dentro de la negociación. Está bien. todo coordinado. Ese no me toca a mí. Ese no... te agradezco, ese no me toca a mí. Adelante, por favor. Bueno, el presidente del Consejo de Administración del IPS, evidentemente vimos la posición y va a ser una discusión bastante dura, Sí. porque hay obviamente conceptos distintos. Incluso acá la gente está escribiendo, hay un grupo de docentes que quedó fuera, que ahora está pidiendo a ver qué va a pasar con ellos. Algunos dicen tenemos 35 años de trabajo y ahora queremos la jubilación, pero yo no sé si se aportó o no, ¿entendés? La discusión es amplia y recién empieza, porque tenemos que dar solución a los jubilados actuales en esas condiciones y evidentemente ver hacia el futuro, qué va a pasar de acá a 30 años. ¿Qué le podemos decir a esta gente entonces? Yo soy, antes que nada, una aclaración, ¿verdad? IPS tiene 529 medicamentos a disposición de sus Ya, asegurados, está ¿verdad? De los cuales tenemos hoy el 85% a disposición de ellos. Ujú. Hemos terminado licitaciones por más de 120 millones de dólares que fueron adjudicados en estos días. O sea, no sé de dónde está la información que solamente 100 medicamentos hay y que los oncológicos dejamos de comprar. 48% del presupuesto de IPS es para medicamentos oncológicos. La gente tiene que entender que no es gratis. La enfermedad es cara, por como su nombre dice, son catastróficas y son muy caras. La senadora además hizo ¿Verdad? una O denuncia sea, en quería el aclarar Congreso. nomás eso antes de ir a tu pregunta. Ya. Yo creo que justamente lo que hay que evitar en todo proceso de reforma es afectar derechos adquiridos. O sea, el jubilado que ya aportó y que ya está percibiendo una jubilación, debe seguir percibiendo su jubilación. Debe seguir percibiendo el fruto de todo su ahorro que hizo en su vida activa. Para asegurar eso, tener que tomar las medidas a tiempo. O si no, va a ocurrir lo que ocurrió con la caja bancaria. Se van a tomar en el momento de la crisis y ahí sí van a afectarle a todos, a los que ya tienen la jubilación, a los que están en proceso de jubilarse y a los nuevos. Ujú. Por eso mi plegaria en todas estas discusiones, discutamos antes. Ahora hay 30 años, 25 años de plazo para que no le afecte a Sí. nadie que sea jubilado, ¿verdad? Y para que se tome la medida, para que los futuros jubilados dentro de 30 años tengan un sistema diferente y mejor financiado. Ese es el desafío, encontrar esa fórmula a través de discusiones dentro de la sociedad, cómo va a ser el mecanismo de jubilación a futuro. Después están los otros temas que habla Bernardo. ¿Va a seguir siendo administrado como está hoy? ¿Sí o no? No sé. Va a Estará seguir dentro de la estando, discusión. pero hay que abrir la discusión. Claro. Va a seguir teniendo salud y jubilación, va a tener que separar o no, es un tema de discusión. ¿Cuáles son los cálculos paramétricos? ¿Vas a seguir usando los últimos 3 años? Que me parece que es una invitación al fraude. Cuando vos te jubilás con el aporte de tus últimos 3 años, no más. En tu A curva pesar, descendente encima. a pesar de haber aportado 30 a los primeros 27, no te suman. No. No se te considera. Vamos a seguir permitiendo eso que permite que se vulnere el fondo de jubilaciones y el de salud a la vez. Vamos a seguir, ¿cómo vamos a financiar los 20 o 22 años que se viven después de los 60? Hoy no está financiado. O sea, ¿cuál va a ser la fórmula que vamos a usar ahí? Hay que discutir también eso.
Yo lo que digo que hay que abrir la discusión y ahí encontrar una fórmula de solución. Probablemente no todos van a estar contentos. Vamos a tener una superintendencia, que es lo que estaba comentando Bernardo. Yo creo que es una irresponsabilidad no tenerla. Es el único sistema que tiene más de 3.000 millones de dólares que se mueven por el país, que no tiene ningún contralor. Nadie le controla. Nosotros resolvemos del cuadro de nuestro leal saber y entender qué hacemos con el recurso de los jubilados, con la reserva financiera. Esa reserva financiera viene de producto de años de superávit en IPS hoy. Hoy tenemos 50.000 jubilados, 60.000 jubilados y tenemos 700.000 aportantes activos. Tenemos un ratio envidiable. Eso se va a acabar cuando el bono demográfico dé vuelta. O sea, nosotros somos una caja que hoy tiene superávit todos los meses. Todos los meses tenemos que buscar inversiones seguras y rentables que permitan que el gap, el déficit, la brecha sea menor. Pero aún así hay que hablar de las reformas paramétricas. ¿Vamos a tener siempre el 100% de sustitución? Somos uno de los únicos países que tiene esa sustitución. Otros países tienen el 70, 75, 80, 60. O sea, son discusiones que si vos pones en la mesa hoy a las personas que ya están aportando 20, 22 años, están por jubilarse, seguramente van a pegar el grito al cielo, porque aportaron con una concepción diferente. Si vos pones las reglas para los nuevos, claro, tal vez no va a tener discusión y tal vez va a poder vender mejor la idea. Por eso hay que hablar antes que llegue el 2050. Y justamente por eso te preguntaba, porque tenés que solucionar también, porque es así, la situación de ahora. Estaba hablando el caso de estos docentes que no están dentro de la ley. Pero ese es otro problema. Para 15. Ese no vamos a mezclar porque ese es el producto de una ley especial que emitió el Congreso para paliar una situación de donde realmente aportes no hubo en realidad y donde hay un aporte adicional del Ministerio de Hacienda. Yeah. O sea, el Ministerio de Hacienda tiene que ver cuánto va a aportar a esas personas que por alguna razón no fueron consideradas en la ley. Nosotros recibimos el pedido de la Cámara de Diputados y vamos a responder cuáles son los que están en nuestra lista, pero ahí hay que tener una salvedad. No se sabe realmente el número. O sea, por alguna razón fueron excluidos porque no se puede cuantificar cuántos son los que están en esa situación. Van a entrar a lo mejor los 220, primero eran 87 nomás, ahora son 220 por ahí. Y después seguramente vos vas a abrir las puertas, porque las fórmulas para hacer tu conteo de tu jubilación varían. Entonces, mucha gente puede ser que no estuvo. Entonces, ¿cómo financiás al que no aportó? Pero esa es una situación que no es el caso de los jubilados actuales, es otra discusión, que son personas que realmente aportaron durante 30 años, 60 años de edad y están jubilados y están percibiendo una jubilación. Es diferente. La cosa es clara. Después de si se llega a un acuerdo y se da la reforma, no es retroactivo, digamos, ¿no? Si vos te jubilas ahora y vas a tener lo mismo. De acá esa es la idea. Lo que dice el presidente, si se llega a ese acuerdo. No, pero es que me preguntan acá. Y por eso es mejor que se haga lo más rápido, en todo caso, esta discusión. Claro, ¿no? Mientras más rápido se discuta aquellos que ni siquiera entraron al sistema. A ver, si hoy nos ponemos a hablar y decimos y hacemos una proyección a futuro, esto es para nuestros hijos y nietos, ¿verdad? Y así es. En tu caso, nietos, en mi caso, hijos, ¿verdad? Y así, bueno, depende de cuántos hijos planees tener en la última década, qué sé yo, ¿verdad? Si es que lo decidís, ¿verdad? Pero es una discusión a futuro, en donde hay una posición para algunos a lo mejor de comodidad, decir, ¿para qué transformar si hoy yo tengo ya esto y no quiero arriesgarlo? Bueno, ahí está la postura pues de las centrales. ¿Verdad? ¿Para qué modificar? Esto puede ser un riesgo enorme si es que lo modificamos ahora y nos quedamos, es lo que piensan algunos, y después... Pero el tema ¿cómo hacer ahí la yo creo que es una cuestión de comunicación, Toto, que también, obvio, pero de saber explicar a esa gente ¿cómo que negociarlo no en el momento sin presiones políticas? Y es un poco difícil. Lo que pasa es que las centrales sindicales dicen, lo que pasa es que nosotros no administramos, ¿por qué nos tiran a nosotros el paquete? Ese es el tema, ¿me entendés? Ese es el tema. Vamos a hacer una pausa. Somos los dueños, vamos a hacer una pausa, va a responder Bernardo también y Mariana va a poder preguntar si es que Pedro así lo permite. A la vuelta. Así Pedro me deja. Este bloque se fue muy rápido, no sé por qué. Vamos a la pausa y bueno. El día, no sé qué. Estamos hablando del tema de jubilación. Pues, claro, no pensamos que vamos a tener 60 años. Claro. Y pensamos que siempre vamos a tener 40, que siempre vamos a producir. Ese es el tema. Pero no somos previsores.
Yo estoy arrepentido de no tener una jubilación para hacia adelante. Yo quiero avisar que ya estamos al aire nomás porque estamos hablando del tema de jubilación. Y era un tema que yo me planteaba, por ejemplo, el tipo de vínculo que uno se hace o laboral en cualquier lugar. Uno tiene la opción de hacerlo a lo mejor como prestador y dentro de algunas cosas independientes. Y uno dice, ¿vale la pena la jubilación o no? Hoy, Claro. cuando ves el extracto de salario, decís, ay, ¿verdad? Esto a futuro va a ser rentable o Sí, no. me va a servir. En 20, 30 años va a llegar un día que así, señores, nos estamos fundiendo, agarramos toda la plata, la dividimos entre todos ustedes. ¿Verdad? Y ahí nos toca un 200, 300 a cada uno y nos quedamos. Por eso que también estamos interesados en las transformaciones a futuro, ¿verdad? Del tema. Bernardo, quería aportar algo hace rato y después Mariana va a preguntar, pues si no, Pedro. Sí, quiero hacer nomás, ya que entramos en tren de aclaraciones, nosotros tenemos la lista de medicamentos eliminados por el IPS. No en tu administración solamente, ya trae esto de otras administraciones también y fueron eliminados. Yo tengo esa lista, lamentablemente no traje acá, revisé y no tengo acá, pero tenemos la lista de los medicamentos que fueron eliminados. Pero esa es cuestión más de forma que de fondo. La cuestión de fondo es la estructura del IPS. Yo creo que el IPS va a aguantar todavía por mucho tiempo. ¿No? Hay que tirar esa versión tipo catastrófica de que esto... El IPS en este momento tiene 11-1, 11 activos por cada pasivo, por un pasivo. Es mucho eso. Sí, generalmente de 7 nomás. Pero dale 40 años, Bernardo. Pero la crisis bancaria fue una crisis extraordinaria que crearon los banqueros. Entonces, eso le llevó a la caja también a fundirse. ¿Por qué? Porque ¿cuántos bancos se fundieron? ¿Cuántos funcionarios dejaron de aportar? Y muchos no aportaron. Sí, es una cuestión muy puntual. El IPS, para nosotros el IPS tiene que tocar la metodología de gobernanza. No puede ser que esté administrado en la forma en que está administrado en este momento el IPS. Tenemos que estar los dueños del IPS administrando. Y tiene que ser una administración tripartita. No puede ser que una persona... Pero el IPS tiene que ser el único fondo. No, El IPS tiene que ser, o tenemos que pensar en otra caja. fórmula para la jubilación. Hay 8 cajas, Hay varias cajas. Pero que son privados y particulares, digamos, en el Ejecutivo particular. Pública La también. caja funcionarios fiscal, públicos La caja también. fiscal. Con la función pública, la caja municipal está Sí, pero- arañando pero la pared, hay- Dani, en cualquier la momento vamos a caja entrar a aportar Ande, todo ahí. La caja de Ande, Cajuy, Hay hay varias- otras cajas, no, hay IPS no varias es la cajas. única, IPS es Es la la más más importante, grande. es la más grande. Lo que pasa es que el IPS se presenta como la seguridad social del país y no es. Eso es lo que tenemos que entender. IPS es una seguridad social semi-privada y puede competir en las empresas privadas. Acaba de competir porque IPS es mucho más eficaz que las empresas privadas. IPS tiene salud, medicamentos, jubilación, tiene atención a los padres de 65 años, tiene atención a los hijos de menores de Como seguro 18 médico años. hasta irreal, El te digo. seguro es demasiado importante y Como bueno. seguro tenemos médico, que te digo usar. que en el mercado no tiene Sí. competencia. Quería Sí, decir. no, te quería aportar nomás. Hace rato comparábamos de repente prestaciones que se dan en otros países, o sea, estaba hablando caso de Canadá y demás. Estamos hablando de países con PIB per cápita de $30.000 por habitante Hablemos y ya. lo estamos comparando con un país como Paraguay que tenemos apenas 4.500 de ingresos. Entonces, definitivamente no podemos comparar esos niveles funcionamiento de esos de sistemas, aportes, digamos, ¿verdad? Y lo otro que quería comentar es, creo que sería muy bueno en la reforma que se plantee partir definitivamente del sistema IPS porque Salud en los y dos jubilación. bloques, sí, en los dos bloques estamos hablando, permanentemente se mezclan los dos Sí. temas. O sea, Salud y el tema de salud, por un lado, que hay problemas, el tema de jubilación, que también hay problemas, hay riesgos de que cubra, pero siempre estamos ahí viendo las dos aristas, ¿verdad? Para mí, para que sea más eficiente, realmente Hay que separar. deberíamos separar los dos esquemas. Que un equipo trabaje específicamente en el tema de jubilación y se vea la forma si se va a hacer a través de una administración tripartita, cómo se va a Claro, ver hacer, después qué cómo. beneficios va a tener. Pero que eso- partirlo al medio, sí o sí. Partirlo El al medio tema- yo creo que es lo más eficiente y lo más transparente para ver justamente, bueno, qué gestión está cumpliendo el tema de salud y qué gestión va a tener el tema de jubilación. Porque hoy se mezcla de manera permanente. Los asegurados dicen, pero tenés la plata y no me das el medicamento. Y se aclara permanente, no, pero esa plata es para la jubilación. Entonces, permanentemente hay esa confrontación y esos malentendidos. Y lo otro que quería decir es,
definitivamente tenemos que animarnos a hacer los cambios estructurales, porque yo creo que los beneficios que nos van a traer, nosotros hoy en día no somos conscientes de todos esos beneficios. Solamente tenemos el miedo de lo que pueda ocurrir, pero no estamos viendo los beneficios. Una preguntita nomás, perdón. ¿Qué quiere decir partir por el medio? Separar en dos Indemnizar. entidades. Separar en dos entidades, ¿verdad? Especializadas cada una en su área. Privatizar la jubilación. No es privatizar. Separar las dos entidades a través del esquema que se vea de administración. Una organización tripartita puede ser para jubilaciones y la otra para salud. O sea, Claro. es simplemente dividir Separar. las funciones, no la institución en sí. Así mismo. Y por otro lado, lo que yo quería también aportar es, hay que ver el otro lado, digamos, del tema de la jubilación. Por un lado, obviamente, es el tema de darle la seguridad a la gente para que en un futuro tenga una jubilación digna y demás. Pero por otro lado, los aportes jubilatorios en todos los países son el canal del ahorro interno que facilita y provee fuentes de financiamiento también para el sector productivo. Entonces, hoy IPS durante muchos años tenía su dinero solamente invertido en los bancos a corto plazo. En el último tiempo ha tratado de ir diversificando su cartera de inversiones para tratar de que ese dinero realmente genere mayores oportunidades de trabajo, mayor producción. Un poco lo que está haciendo hoy con AFD, que le está financiando y comprando también bonos para que justamente la AFD tenga recursos para justamente canalizar a los sectores productivos. O sea, me gustaría ver el todo del tema de jubilación, que no es solamente lo que afecta a las personas que aportan, sino que lo que en economía o en el global aporta. Entonces, de ahí es que yo digo, si uno ve esa visión y ve las oportunidades realmente de beneficio que vamos a tener si hacemos una reforma buena, seria y transparente, creo que los beneficios son por lejos mucho más grandes que los perjuicios que se puedan tener a corto plazo. Discúlpame, o sea, me quiero conectar directamente con lo que decías en realidad, pero trasladarle al presidente de IPS esto. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es, o por lo menos de afuera, en que es necesario un cambio estructural en el IPS. No sé, como decía el presidente, no sé realmente cómo, y eso hay que discutir. Creo que hasta Bernardo está de acuerdo, porque él tiene un planteamiento de una administración tripartita que es un cambio, digamos. Ahora hay que ver qué cambio y cómo se va a hacer. Mi pregunta para el presidente es, voy a hacer dos, digamos, aprovechando que Pedro monopolizó el lugar anterior. La gentileza voy a hacer dos de en Pedro, uno, ¿verdad? Pero, en primer lugar, ¿están las condiciones políticas dadas para discutir? Porque yo me voy a lo que sucedía ayer en el Parlamento, y cuando se habla de una situación o de una coyuntura política, no podemos decir que no a los ajustes salariales. Es decir, no digo que sean injustos, pero realmente la discusión ni siquiera se llevó a si era justo o no era justo. Había que darle porque es época política. Esa es la conclusión que por lo menos yo tuve después de conversar con algunos actores. Entonces, tengo mucho temor realmente de que la discusión del IPS termine siendo, como muchas de las cuestiones en Paraguay, víctima de la coyuntura política no más. Entonces, pensar en una decisión a largo plazo luego no es nuestra característica, digamos, como paraguayos. Entonces, me gustaría saber si a usted le parece que las condiciones políticas están dadas para discutir ahora, o vamos a tener que esperar que suceda lo que decía, esperar a que las cosas estén críticas. Y por otro lado, ¿cuáles serían esas recomendaciones suyas ya con su experiencia en la gestión, ¿verdad? Bueno, yo quisiera apostar a que cada día vamos a ser mejores, ¿verdad? Y apostar a los tiempos, ¿verdad? Seguramente hoy no es el tiempo, pero posiblemente después de abril sí sea el tiempo. Hemos aprendido en la historia que los primeros 2 años de un gobierno tiene la suficiente fortaleza como para plantear reformas importantes. Así lo hizo Nicanor, así lo hizo Horacio Cartes, ¿verdad? Entonces yo tengo confianza de que se pueda llegar a una discusión totalmente técnica, que no va a ser tan técnica porque va a tener mucho continente social, pero sí, yo creo que los líderes como Bernardo, con su postura errada o acertada, son líderes que son serios, ¿verdad? Entonces van a llevar la discusión al canal correcto. Si no tenemos esa esperanza, mejor no hablemos de nada de esto, porque esperemos más que explote la bomba y que... ¿Cuándo va a ser el momento? Porque esto es una cuestión, no es una cuestión de si va a ocurrir o no, sino una cuestión de cuándo. O sea, puede ser que sea 2040, 2060, 2070, puede ser que venga una mareada de incorporación de activos, una política exitosa de inserción laboral. Por eso yo no estoy de acuerdo con él cuando dice que esta no es política de Estado. La política de Estado es incluir a la mayor cantidad de gente posible en la seguridad social. Y eso responde a una política de Estado, una política social. Por eso el Instituto de Previsión Social cumple una función pública. Claro. Entonces yo creo que hay que animarse a la discusión.
yo pienso igual que él. No puede ser que nosotros tengamos atados los fondos jubilatorios solamente en el consumo. Y una experiencia de cuando yo asumí IPS, me reuní con muchos jubilados, con muchos sectores, con muchos gremios, y el desconocimiento es enorme. Los jubilados, en su mayoría, los que no están metidos en el día a día, entienden o creen que el dinero de IPS está colocado, guardado en una caja de seguridad y que no se toca y que no se usa. Y no es cierto, está colocado en un banco y el banco presta. Entonces, lo que hay es que generar políticas de toqueteo del dinero de los jubilados que sean seguras, que sean rentables y que sean con garantía, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que animarse a tener la discusión, hay que apostar a que vamos a tener cada día una sociedad más seria y más responsable y llevar hacia los caminos importantes. Tenemos que buscar la forma de canalizar nuestros ahorros que son de hoy a 20, 25 años. IPS no tiene problema en el plazo de una operación financiera determinada, pero estamos con mucho cuello de botella para poder desatar eso. Pero entonces tenemos que tener ese mecanismo. ¿Y el planteamiento de la separación le parece? Y la separación o discusión, yo creo que si vos hablas con IPS, como yo le llamo naturales, que siempre estuvieron en IPS, ven como un valor importante tener los dos. Ven como algo necesario tener los dos bienes públicos, conectados. La seguridad y la salud. No les va a gustar mucho que haya una jubilación. Si vos te pones a la hora de determinar qué tipo de gente querés que te administre, necesitas una suerte de un marciano que sepa de cuestiones financieras y que sepa de cuestiones médicas, que sepa de cuestiones de gestión. No es fácil encontrar eso, ¿verdad? Con respecto a los parámetros, los cálculos paramétricos, es cierto que nominalmente somos 11-1 hoy. Pero si vos haces el análisis coyuntural y puntual de cuántos aportantes pagan una jubilación, ya te vas a 4-1. O sea, nosotros tenemos un problema grave a 4-1. Tenemos un problema grande de la subdeclaración. El 60% de nuestros aportantes ganan el salario mínimo o 1,5 no más. ¿Verdad? Ese es un dato de hierro. Entonces, nosotros no tenemos una declaración real y los 27 primeros años la gente ve como un costo, como yo vi en mi vida, un costo, y se hace lo posible para no aportar o para salir cuando se pueda salir. Menos posible. La ventaja es que IPS no te devuelve los aportes, ¿verdad? Otras cargas sí te devuelven. No puede salir, digamos. No puede salir. Pues yo creo que hay que discutir, yo creo que hay que confiar. Hay que confiar en que la gente, los líderes políticos, los líderes sociales, los líderes sindicales, van a llevar la discusión hacia donde corresponda, ¿verdad? Yo creo que la gobernanza es un problema. Yo no sé si la solución que él plantea es la solución, pero yo creo que es un problema. El gobierno de IPS es hoy tripartito. Está representado el Estado, solamente que el Estado tiene mayoría. El Estado, el trabajador y el empresario. Hay que buscar cuál es el mejor mecanismo. Tal vez se pueda, yo apuesto que haya organismos profesionales que administren los recursos de ellos. Gente que entienda qué hacer con el dinero, que entienda qué tipo de inversión, que entienda qué medida de gestión y que haya profesionales en la gestión de salud. Pero yo no sé si los dueños son los que hacen eso, ¿verdad? Si nos vamos a la crisis financiera que él habló, era una crisis donde los dueños manejaban sus bancos y así le fue. O sea, no sé. Hay que buscar una administración profesional. Es un tema y yo no creo que en la cabeza de nadie, dentro del gobierno actual, de los que puedan venir o los que pasaron, tengan la idea de privatizar IPS. IPS es demasiado valioso para que pierda su esencia. Como vos dijiste, y como dijo una vez el presidente, es un seguro fantástico. Te cubre todo, por un aportante, por un cotizante, te cubre todo lo que dijo Bernardo. Te cura a vos, te cura a tu hija, te cura a tus hijos menores, a tu padre mayor de 65 años. Y a veces el aporte son 200.000 guaraníes. Y vos esperás beneficios de 2.000, 2.500, 3.000 millones con un tratamiento oncológico importante que IPS también te cubre. IPS tampoco te cobra la terapia y te dice te puede quedar 10 días nomás y a partir del 11 tenés que pagar. O sea, es algo fantástico que hay que potenciar y que hay que hacer que eso nunca se pierda. Sería un retroceso perder este seguro que tiene IPS. Pero no, hay que hacerlo funcionar. No hay que cuidarse, presidente. La gente habla de la privatización de la jubilación, no de la salud. Lo que se quiere es separar la salud de la jubilación. Y yo cuando aporto al IPS aporto por jubilación y por salud. No puede separarme, no puede sacarme la jubilación IPS para pasarle al sector privado. ¿Para qué quiere sacarle? Lo que se tiene que hacer es administrar mejor, porque la plata que yo aporto al IPS va a jubilación, va a salud y va a administración.
Y ahí lo que hay un desfasaje entre jubilación y salud. Entonces hay que administrar. El problema central está en la gobernanza. Mientras no gobernemos nosotros, él dice que es tripartito, no es tripartito, presidente. ¿Eso por qué? Porque el presidente de la República designa todo. Yo no designo representante en el IPS. Ese va a ser un tema de discusión, ¿cómo vas a decir? Pero ustedes designan una terna. Sí, el representante gremial sindical viene de una terna de los sindicatos. Y el representante del empresario viene de una terna del sector empresarial. Ahora, nuestros amigos son designados. Bueno, pero ese es otro problema, pero es tripartito hoy. Tenemos que hablar de todos los problemas. Bueno, ya sé, pero yo por ejemplo, vos hace más de 3 años que estás en IPS. No, 3 años justo. Y nosotros nunca hablamos contigo. Desde que asumiste, nunca jamás hablaste con la Acpa Auténtica. Nunca se fueron a hablar conmigo. No, pero ¿por qué? Porque tenemos que irnos, digo, lo que tenemos tenemos que que llamarnos. No, llamarnos nomás. Yo siempre le llamo. Yo te voy a decir una cosa, le recibo a todo el mundo. A toditos, al que me pide audiencia y no te digo venir dentro de 2 años. Pero si me pedí hoy, vení pasado mañana. Nosotros tuvimos que salir en la mesa de diálogo, el diálogo social que patrocinaba el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque no había un direccionamiento hacia qué es lo que queríamos. Nos íbamos a sentarnos ahí y discutíamos cualquier cosa. Había ahí una especie de rejuntado que por poco nos hacían hurra y no tocamos el tema central que era el IPS. Bueno, jamás tocamos. La mejor oportunidad de plantear el tema es o la seguridad social. O sea, nosotros planteamos, nos fuimos escuchados, no tuvimos resultados. Entonces hagamos algo antes de Kim Jong-un y Trump aprieten el botón ahí arriba y ahí sí que nos tiran la bomba a nosotros. A ustedes. Acá tener el presidente, habla y pedile ahora que te atiendan esto. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, hablen ahí, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Yo no tengo problema de hablar con la gente. Es más, es obligación. Es la segunda vez que hablo. No, nada, estamos ya al aire y eso cuenta también ya, eso cuenta también. Porque lo que pasa es que la vuelta a la pausa es donde vos más estás ahí activo. Elías, dentro de todo, digamos, dentro de la discusión que pueden tener, se gobierna así, se gobierna de esta otra forma y eso tiene 50.000 discusiones. Alguien tiene que controlar la gobernanza. Ya nos dimos cuenta que confiar solamente en los hombres, por decir, son nuestros representantes, no siempre dieron resultados. Yo creo que a nivel país y en varios sectores, digamos, nos pasa eso, digamos. En el sentido que a veces queremos entregar la administración y olvidarnos del control. Y es importante que, independientemente del modelo que se pueda armar para la administración, tenga que haber un órgano contralor que justamente pueda dictar las pautas a seguir, pueda controlar que se esté cumpliendo, digamos, de manera eficiente. Yo estuve hace un mes más o menos en Chile, por ejemplo, y la administración que ellos tienen de los fondos jubilatorios es impresionante, digamos. Ellos online tienen la conexión, la superintendencia con las entidades que hacen la administración de fondos y saben minuto a minuto qué están haciendo, qué movimientos están realizando. O sea, ese nivel de control hace que el sistema sea seguro. Y después la discusión va a estar también, Bernardo, porque en cuanto, y al presidente del IPS, en cuanto se involucra el asegurado. En cuanto el asegurado se preocupa por la institución para poder exigir cosas. En la gobernanza, si es que es gobernado, digamos, por los dueños, como está diciendo, ¿cuánto se preocupan? El tema nomás es cuánto hoy tiene preocupación, o cuánta preocupación tienen muchos de los asegurados que no utilizan el servicio y que lo utilizan para esperar la jubilación o para una situación catastrófica, ¿verdad? Y entonces no te preocupas hasta que te toca, dicen algunos, ¿verdad? O sea, pasaron casi 10, 15 años de aporte y vos nunca te preocupaste por la institución donde aportabas porque solamente cuando necesitaste terapia, cuando necesitaste algo catastrófico te pusiste. Y ahí permitiste que entre los asegurados de favor, ahí permitiste que entre los otros, ahí te enteraste que tu compañero estuvo casi 10, 15 años aportando el mínimo cuando ganaba casi 50 millones y después los últimos 3 años regularizó. ¿Cuántos casos hay de personas que aportaron mínimo mucho tiempo? Una situación, un accidente laboral incluso, les tuvo que hacer adelantar la jubilación, terminaron cobrando el mínimo cuando toda su vida casi ganaron 10 millones. ¿Sí? Esas cosas se dan todo el tiempo. Son cambios estructurales sí, que hay que... Esos son los cambios de las cosas que hay que hablar, ¿verdad? Y las cosas que no se pueden consentir. Nosotros descubrimos muchos de esos temas, ¿verdad? Muchos de esos contratos de favor,
muchos de esos aumentos importantes de salario en los últimos 3 años. Como la ley dice que los últimos 4, entonces la gente empieza a aumentar el quinto para que no caiga en la trampa, para que no se pille tanto. Hay que ser completo. Y el impacto terrible que tiene en la salud mundial, la enfermedad catastrófica, que es el éxito de IPS y la culpa de su fracaso, ¿verdad? Porque como estamos solamente nosotros ahí, todos quieren venir a IPS cuando tienen una enfermedad de esa naturaleza. Y a veces tenemos nosotros personas de 70, 75 años con su primer contrato laboral por un salario mínimo que están los últimos 8 o 12 meses de su enfermedad terminal, donde le consumen al asegurador real 2.000, 3.500 millones de guaraníes en un tratamiento que no tiene sentido. Deberíamos buscar un camino paliativo para esa persona. Hoy el IPS sale y dice, no le podemos atender y entra un amparo judicial, igual tiene que entrar y una situación. Gracias, presidente, por venir, muy amable. No, un gusto estar con ustedes, un gusto compartir la mesa con los expertos. Elías, muchas gracias por... Gracias a ustedes por la invitación, a las órdenes. Por mediar. Bernardo, tenemos 30 años todavía para discutir el tema, así que te vamos a esperar. No, más que discutir, nosotros tenemos que sentarnos a dialogar sobre este tema delicadísimo que es la seguridad social en el país. Ya Y tenemos que tu manejar audiencia, también Bernardo. el concepto de la seguridad social. No solamente una administración de un hospital o de una jubilación, sino el concepto de seguridad social. ¿Qué es lo que quiere decir la seguridad social? Y eso muchos no conocemos. Entonces, y que este IPS tiene que ser de los trabajadores y para los trabajadores. De nada más de eso. Gracias por la invitación. Ahí sí que vamos a discutir, porque yo tengo mi postura como... ¿Marcaste tu aportante, audiencia? Eso es lo que quería saber, si ya marcaste tu audiencia. No. Pero no se quiere, Luis. Bueno, entonces no se quiere, y claro. En la pausa ya no digo, Pero nunca lo pedí. donde se va, se levanta. Ah, bueno, Porque viste, A donde ya el no, inscrito ya- no se quiere ir. No sé, entonces. entonces ya- Oye, Andana, ¿Dónde se va? Se levanta. No, pero... Andana, Bernardo. Tenés acá la posibilidad de decirle atenderme Sí. tal día. No sé Sí, si te va a no, atender el mismo no. día que le pedí, ¿verdad? Claro, Pero El lunes le espero a la mañana, a la Muy hora que bien, ya quiera. está. Ya conseguimos. se va a ir de vacaciones, dice. Justo Bernardo se tiene que ir de vacaciones. No, Bueno, me nosotros va nos vamos a a encontrar mañana es jueves. ¿Vos ni Pedro todavía? Sí, señor, claro. Mariana. Muy bien, Falta claro, una semana sí, todavía. firme. Nos encontramos mañana, chao. Está bien.